Buen día a todos. Vamos a empezar con la clase. En la semana les subí algunas actividades. Vamos a trabajar en paralelo dos cosas. La primera es en lo referente al control de sistemas mecánicos, que es lo que ahorita están analizando. Y la segunda parte va a ser el análisis de los sistemas mecánicos por separado y al final los juntamos. Mi nombre es Josué Gómez Casas y pues he dado esta materia durante todas las generaciones de esta maestría. Hoy vamos a revisar dos cosas, la introducción al tema y un caso particular que lo llamé el caso cero. Entonces, este, la mayoría de las cosas yo las voy a manejar en inglés. Eh, Alguna a lo mejor en el futuro les doy la clase en inglés, pero ahorita todos los documentos serán en inglés, excepción si ustedes me quieren mandar sus tareas, o sea, pueden ser en español, ¿no? La introducción. Bueno, eh, vamos a empezar con uno de los sistemas mecánicos más comunes, que es el que está en la figura número uno, que es el resorte, el masa amortiguador. Este sistema mecánico es esencial, ¿no? Para conocer el análisis de sistemas mecánicos. Entonces, eh, este bloque representa la masa, el K, este es una constante del resorte de restitución que viene de fábrica y representa ese resorte. Tenemos esta figurita que está aquí, es un amortiguador y pues si yo empujo ese sistema, aplico una fuerza externa, el sistema empieza a moverse. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Generalmente, este sistema va a tener tres fuerzas. Normalmente en mecánica nosotros hacemos sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero cuando queremos mantener el sistema en equilibrio. Entonces, en la ecuación 1, al decir que todos los elementos mecánicos, tanto el resorte, la masa, el amortiguador, en la imagen anterior, son cada uno tiene una fuerza, ¿no? En términos de cada elemento. Eh, cada elemento, cada fuerza de cada elemento y cada fuerza en cada elemento debe representarse en esta ecuación donde la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Quiere decir que el sistema está en equilibrio. Después vamos a ver qué pasa si yo rompo el equilibrio, pero ahorita vamos a tener esta condición. Entonces yo tengo la fuerza en términos de la masa, la fuerza subíndice B, que es en términos del amortiguador, y la fuerza del resorte, que es la F subíndice K, igual a cero. Donde, pues aquí está, ya les menciono qué es cada cosa. Y hablando de manera general, la fuerza de la masa representa una fuerza inercial, la fuerza del amortiguador es la fuerza de fricción y la fuerza del resorte es la fuerza de rigidez. Entonces tenemos inercia en ese sistema, tenemos fricción y tenemos rigidez. Cada uno en conjunto en el sistema actúan y representan cada elemento, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? La masa es la inercia, fuerza, la fricción y la rigidez. Bueno, nosotros necesitamos representar estas fuerzas. De acuerdo a la ley de Newton, la fuerza en la masa, pues, en términos de la masa, ¿no? De manera inercial sería la masa por la aceleración, ¿no? Esa es la fuerza correspondiente a la masa. La fuerza en términos de la fricción o del amortiguador eh, sería una constante que le llamamos B por la velocidad del sistema, ¿sale? B es una constante, normalmente de fábrica del amortiguador. Y tres, basado en la ley de Hooke, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de rigidez o la fuerza del resorte es K, una constante K, que es igual a una constante de restitución por X, ¿sale? Entonces, X es la posición, o sea, nosotros tenemos que esas tres fuerzas se pueden deducir de estas ecuaciones 2, 3 y 4. Entonces, es importante que sepan, por ejemplo,
Si yo tengo la masa hace lo que los demás elementos o la fuerza aplicada es de manera inercial a la masa. La fricción, que es el amortiguador. El claro ejemplo que siempre les menciono, cuando ustedes tienen un amortiguador en su coche y está dañado, si el amortiguador está ya mal, a ustedes les cuesta mucho brincar los bordos o algunos baches, ¿no? En cambio, dependiendo de qué tanta fricción tenga el amortiguador, es la fricción que genera, ¿no? Qué tanto, movimiento tenga en la suspensión el coche, pues depende de la fricción, ¿no? Del amortiguador. Y en el caso de la ley de Hooke, en el caso del resorte, esto aplica a cualquier sistema que tenga rigidez. Quiere decir que lo que hace el resorte, si yo eh, aplico fuerza con presión al resorte o a tensión, el resorte siempre tratará de volver a su posición natural. Entonces, es la combinación de tres características y de tres elementos diferentes en uno solo. Otra cosa importante, les digo, la fuerza es la parte de la inercia, la fricción, tanto el amortiguador como el, el amortiguador y el resorte tienen la capacidad de almacenar energía. Entonces eso más adelante lo vamos a ir analizando. Entonces ya obtenemos que lo que nosotros obtuvimos fueron a qué son iguales esas fuerzas en la masa, en el amortiguador y en el resorte. Si nosotros lo sustituimos en la sumatoria de fuerzas, donde debe estar en equilibrio igual a cero, pues yo obtengo la ecuación 5, donde es la masa por la aceleración, la constante de fricción por la velocidad y la constante de restitución de acuerdo a la ley de Hooke por la posición. Nosotros podemos definir que X, vamos a llamarlo, es un estado y es la posición y es variable en el tiempo, pues, en función del tiempo. Si yo derivo X de sus clases de dinámica en licenciatura o en algunas otras clases, si yo derivo la posición, pues obtengo la velocidad. Y si yo hago la doble derivada de la posición, pues obtengo la aceleración. Eso es simple. Entonces, yo ya tengo que cada elemento es una fuerza que debe ser igual a cero, debe ser igualada a cero, y la masa, la velocidad, la fricción y el resorte, la rigidez, están acompañados por estos tres estados, que es posición, velocidad y aceleración. Entonces, de aquí, para mantener la ecuación en equilibrio, decimos que m es la masa por la aceleración, es decir, la segunda derivada de la posición. La fricción es su constante. La parte del amortiguador sería la constante de fricción por la velocidad del sistema, que aquí aparece como la derivada de la posición variante en el tiempo. Y la parte de la rigidez o del resorte sería la constante de Hooke por esa posición igual a cero. ¿Qué ocurre aquí en la ecuación 6? Bueno, lo que ocurre en la ecuación 6 es que nosotros, al introducir estos términos, la ecuación se vuelve una ecuación diferencial, ¿sí? Y esta ecuación diferencial es de segundo orden, ¿sí? El orden de la derivada más alta es 2, ¿sí? Otra de las cosas que tiene esta característica de esta ecuación es que está igual a 0 y se le considera homogénea, ¿sí? Es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea y que cada estado o cada término en la ecuación 6 son variantes en el tiempo. Sale Ahora, de aquí van a salir varias cosas. Este es el modelo. Nosotros teníamos un simple sistema resorte más amortiguador, que es muy común en suspensión de coches, en modelado de algunos maquinaria, hasta algunos procesos de robótica. Pero este, la idea principal de esta es que ustedes entiendan, yo tengo un resorte más amortiguador, cada elemento hace lo que tiene que hacer, o sea, generar fricción, inercia o rigidez, y en conjunto trabajan como un sistema mecánico. Entonces, de ahí, lo que no se les debe olvidar es que la ecuación 6 es la ecuación o es el modelo, ¿sí? Aquí lo importante es el modelo del sistema. Eh, por otro lado, vamos a ver, hay varios casos que analizar con ese modelo. Yo aquí les puse 5, que yo creo que son los más importantes.
Eh, en los casos para analizar vamos a tener el caso cero que yo le llamo es cuando yo tengo un sistema conectado con un resorte y una masa, no hay amortiguador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener fricción. Entonces, el sistema es oscilatorio, ¿sale? Si el sistema es oscilatorio, es porque no tenemos fricción. Después lo vamos a ir analizando. El primer caso, en el caso 1, que le llamamos el movimiento sobreamortiguado, que esto ya es en los casos posteriores al 1, o sea, ya del 1 en adelante vienen con, ¿cómo se llama? Ya tienen los tres elementos, ahora sí tiene fricción, tiene rigidez y tiene inercia. El segundo caso es el movimiento críticamente amortiguado, el tercer caso es el subamortiguado, el cuarto caso es el sistema forzado. ¿Qué quiere decir que está forzado? El sistema ya no es igual a cero, ¿sí? La ecuación diferencial se vuelve no homogénea. Ya al igualar todo el sistema es igual a un término, es igual a una función que no sabemos, después lo vamos a analizar en próximas clases, pero ese sistema es forzado. Quiere decir que nosotros estamos aplicando un comportamiento externo al que el sistema tiene naturalmente. Y el último caso es la resonancia, que es un caso muy interesante que creo que lo voy a dejar de tarea. Entonces, el caso cero, el movimiento libre, también conocido como movimiento libre no amortiguado o movimiento armónico simple en sus clases de física, pues es muy común, ¿no? Normalmente también es una generación de vibraciones en sistemas mecánicos. En el caso del caso cero, yo lo que tengo es prácticamente el amortiguador, y que diga el amortiguador, el resorte y la masa, ¿sí? Y no hay fricción. Hay inercia y hay rigidez, pero no hay fricción. Aquí dice no friction system. Entonces, la masa pues es el bloque, K es la constante del resorte. O sea, cada resorte de fábrica tiene una constante de restitución, se le llama. Esto lo que nos ayuda es que esa constante es proporcional a la fuerza que se le aplica. Es decir, algunos resortes son más suaves, algunos, o sea, parte de la rigidez, ¿no? Algunos son más difíciles en el contacto, pero al final de cuentas representa que el resorte siempre trate de llegar a su posición natural. El resorte sí tiene una posición natural. Y la gravedad pues actúa sobre el bloque. Es un caso muy sencillo. Entonces, eh, en esta figura yo puse el resorte masa en distintas etapas para analizar qué es lo que sucede, ¿no? Si yo en la parte A tengo solo un resorte, tiene una longitud natural. En la parte B yo cuelgo un bloque, pues va a tener una longitud de equilibrio con el bloque. Y en el inciso C, tal vez si yo le aplico una fuerza, pues el sistema empezará a oscilar, ¿sí? A cierta amplitud y con cierta frecuencia y periodo. Todo depende de las condiciones del sistema y de las condiciones iniciales que nosotros le demos. Entonces, es lo que se va a desplazar a una longitud natural, a una longitud de equilibrio o con una amplitud en el caso de que se esté ya oscilando, que ya tenga un movimiento armónico simple o un movimiento libre no amortiguado, sin fricción. En el caso, bueno, aquí la ecuación de fuerza, de equilibrio de fuerzas se simplifica. Prácticamente tenemos la sumatoria de la fuerza de la masa, la sumatoria de la fuerza del resorte, donde pues ya vimos previamente que es la masa por la aceleración y la constante de restitución por K. Ley de Newton, ley de Hooke, igual a cero. Entonces tengo la parte, la masa por la segunda derivada de la posición más K por X. La posición es la que oscila de manera vertical en la posición sobre Y, ¿no? En este caso sería, pero pues vamos a llamarlo X, o sea, sigue siendo posición. La ecuación diferencial pues sigue cumpliendo, o sea, lo único que pasa es que tenemos inercia, rigidez, pero no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema oscila, el sistema se vuelve oscilatorio. Hay una ecuación, sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden, eso no se pierde. Eh, Sigue siendo homogénea, estamos igual a cero, ¿no? Es variante en el tiempo y no hay factor de amortiguamiento, quiere decir, no hay fricción.
La solución para este caso en ecuaciones diferenciales es x en función del tiempo sería C1 el coseno de omega t, C2 seno de omega, bueno, omega cuadrada t, donde omega cuadrada es k, el término de la constante del resorte sobre la masa que nosotros estemos utilizando en el bloque. Entonces el modelo del sistema está en la ecuación 8, donde pues esto ya lo conocen. En esta línea yo divido todo entre m, sería al final de cuentas k entre m es igual a omega cuadrada al dividir todos los términos de la ecuación entre m, ¿sí? Esa es la solución que indica para este sistema resorte-masa. Entonces, fíjense, en este ejemplo que yo les preparé dice un sistema mecánico que está integrado por un resorte-masa, que es lo que les vengo explicando, es empujado con una fuerza sin perder el equilibrio, ¿sale? La ecuación representa el sistema como sigue. Este es mi modelo. Este es el sistema. Resorte, que diga masa, resorte. Aquí está. Es igual a 0. Está en equilibrio. Es una ecuación de segundo orden, diferencial. Ecuación de orden superior. Y pues hay que buscarle la solución, que ya la mencionamos anteriormente. Entonces yo necesito asignar condiciones iniciales. En este caso digo que el resorte, cuando la posición es 0, el tiempo está en 0, es un cuarto. Y la derivada, es decir, la derivada de la posición es la velocidad, va a ser en 0, la condición inicial es un medio. Lo que nosotros necesitamos determinar en este ejemplo es la dinámica, la respuesta dinámica del sistema. Antes de continuar es importante enfatizar, la dinámica del sistema es cómo se comporta el sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de ese sistema? ¿Por qué se comporta así? ¿Cómo se comporta a lo largo del tiempo? ¿Sí? Eso es la dinámica del sistema. Eso es lo que nosotros vamos a entender. Y lo que vamos a hacer, los casos anteriores que les mencioné, libre no amortiguado, sobre, subcrítico amortiguado, forzado, la resonancia, y más adelante veremos otros, estos sistemas son vamos a ver, son sistemas dinámicos, o sea, podemos analizar cómo se comportan, ¿no? En el tiempo. La solución, pues bueno, fíjense, ya conocíamos que este es nuestro modelo en la ecuación 11. Sí, lo que nosotros tenemos en nuestro problema es esto. Pero yo al dividir todo entre la masa, pues me queda prácticamente la ecuación 12, donde omega cuadrada es 8. Entonces, la solución va a estar dada por la ecuación esta en 13 y pues ya mencionamos que esta es 8, la omega cuadrada, que normalmente se conoce también como la frecuencia natural del sistema, ¿no? Y reemplazando la solución de la ecuación diferencial, nosotros tenemos que para este caso, en este caso del movimiento sin fricción, sin amortiguador, la solución es una constante 1 por coseno omega cuadrada t, C2 seno omega cuadrada t. Se dan cuenta, pues tiene sentido, ¿no? O sea, en el particular caso de que, pues si no hay fricción y yo tengo un resorte y una masa conectados, pues van a oscilar. Por eso su solución es bastante intuitiva. Tiene dos funciones periódicas, coseno y seno. O sea, son funciones repetitivas, periódicas. Entonces, C1 y C2. Aquí está, omega cuadrada es 8, pues es prácticamente lo que nosotros queremos. Después de que planteamos, ya sabemos cuánto es omega o la frecuencia natural del sistema, podemos utilizar las condiciones iniciales donde dice que para x0, o sea, cuando el tiempo vale 0 es un cuarto y la velocidad es un medio. Entonces vamos a empezar cuando x, la posición de ese sistema está en 0, quiere decir que parte de un cuarto de pie, de un cuarto de pulgada, de un cuarto de centímetro, no sé, una unidad de posición, no sé, ahorita no le asigné. Entonces, cuando x está en 0, vale un cuarto, ¿sí? Entonces hay que ver qué pasa con nuestra solución. Quiere decir que donde tenga tiempo, pues está en 0, ¿no? Es la condición inicial, 0. Entonces, si yo obtengo que pues el coseno de 0 es 1 y seno de 0 pues es 0. Entonces prácticamente la ecuación se reduce a esta 16,
Y de ahí pues podemos determinar que C1 es igual a un cuarto, ¿sí? Despejando, haciendo algunas operaciones. Ahora, nosotros necesitamos determinar C2. ¿Cómo obtenemos C2? Bueno, tenemos X y tenemos la condición inicial para la velocidad igual a un medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil. Yo tengo la posición y es lo bonito de esto. Si yo conozco la posición, inmediatamente puedo conocer la velocidad. ¿Cómo? Pues derivando la posición. Si yo derivo la posición, obtengo la ecuación 18. Es esta. Esta es posición, que ya la conocían ustedes, y esta es velocidad. Si yo lo derivo, tengo la velocidad. Entonces, ya que tengo esto, pues considero la condición inicial en la velocidad es 0, es igual a un medio en esta ecuación que yo derivé. Entonces, pues sustituyo esa ecuación. Sé que es igual a un medio, a la velocidad cuando estoy en 0. Entonces, ¿qué pasa? Estoy analizando para el tiempo 0, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0. Y pues seno de cualquier término con 0 es 0, coseno de 0 es 1, y de ahí obtenemos que C2 es igual a un 16, no sé. Y ahora, bueno, ya tenemos cuánto Balomeo, C1 y C2. Entonces lo que obtenemos es la solución. Sería un cuarto de coseno de 8t más 1 sobre 16, seno de 8t. Esta es nuestra solución a ese problema. Y si yo lo simulo en MATLAB, esta es la respuesta que tiene. La dinámica del sistema es la siguiente, donde yo a través del tiempo puedo observar, yo lo simulé hasta 5 segundos, aquí están cómo se mantiene este sistema resorte masa, es periódico y tiene una amplitud ahí de más o menos antes de llegar a 3.3. Entonces, esto es lo interesante. Ese es el ejemplo más sencillo. Tengo un resorte masa, tengo inercia y tengo rigidez. Esto es lo que pasa con este tipo de sistemas. Va a haber algunas cosas que, por decir, de aquí vamos a empezar a revisar lo que es la parte de sistemas dinámicos, enfocado a sistemas mecánicos. Entonces, solo para que tengan en mente, habrá cosas por decir, o sea, yo les voy a dar la clase, pero por si cuestiones de matemáticas o bases de física o de mecánica o algunos otros conceptos, pues yo creo que sí le tendrán que dedicar por su tiempo, ¿no? En su tiempo libre. La clase es a partir de esto, o sea, debes de tener un manejo bastante interesante de ecuaciones diferenciales. A lo mejor va a haber álgebra lineal y algunos otros elementos de matemáticas, además de programación muy simple con MATLAB, pero yo en lo general les voy a dejar los códigos. Y pues lo de MATLAB y cuestiones de látex, les recomiendo que lo hagan por su cuenta, ¿no? O sea, si tienen una duda muy específica yo los ayudo, pero traten de no molestar o de no decir eso para yo, como una ayuda, ¿no? Sino traten de aprenderlo a hacer por ustedes mismos. Esa es la idea principal. Entonces ahorita les voy a dejar este video y de aquí van a salir algunas tareas. Y en la próxima semana les subo otro ejemplo de otro sistema.